Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. Parábola del sembrador. Es el evangelio que salió hoy y comienza así. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se reunió una gran multitud alrededor suyo, por lo que se subió a una barca y se sentó en ella. Y toda la gente permanecía en la ribera. Y les dijo muchas cosas en parábolas, hablándoles de este modo. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Y las aves del cielo vinieron y se las comieron. Otra parte cayó en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra, y las semillas brotaron pronto porque la tierra donde cayeron no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otra parte cayó entre los espinos, y cuando estos crecieron, las ahogaron. Otra finalmente cayó en la tierra buena, y las semillas dieron fruto, un 100, otras 70 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Las parábolas eran una de las particularidades de Jesús en cuanto a su comunicación acá, en cuanto a enseñar a todas las personas lo que se trataba del reino de Dios y la ética del reino de Dios y las mudanzas que una persona podía hacer también a lo largo de su vida. Las parábolas tienen esa cualidad de fijarse en nuestra mente. Entonces es mucho más fácil escuchar una parábola, es mucho más fácil escuchar una historia que memorizar leyes. Entonces, por eso, primeramente Jesús utilizó las parábolas para comunicarse con el pueblo, con las personas. Y en especial, en esta parábola del sembrador, podemos ver algunas cosas que son bien interesantes. Nos habla de que alguien salió a sembrar y mientras sembraba una parte de las semillas cayó a lo largo del camino. Y muchas veces nuestra vida es así. Todos nosotros somos sembradores. Sembramos muchas cosas en nuestra vida. Y vamos dejando a lo largo de nuestro camino, vamos dejando nuestros recuerdos con las demás personas, nuestro cariño, nuestro comportamiento, las actitudes que nosotros tuvimos, todo eso vamos dejando a lo largo de nuestro caminar, a lo largo de nuestro camino. Sin embargo, esas cosas tienden a ser pasajeras, ¿sí? Porque dice así, y las aves del cielo vinieron y se las comieron. Sí, podemos dejar estas semillas, sin embargo, como no tienen ese seguimiento, entonces naturalmente se pierden y se olvidan también. Y es así, todas las cosas buenas que nosotros tenemos la oportunidad de hacer por los demás, aprender. Tenemos que también tener un poco de precaución porque las aves son aquellas ideas que muchas veces tienen la tendencia de ser extrañas, esas ideas diferentes que nos pueden llegar y son como las aves del cielo. Vienen, se alimentan y luego se van.
Debemos observar que es insustituible en nuestra vida para que podamos protegerlo y podamos preservarlo y así continuar con nuestro caminar. Entonces, cuando alguien nos deja o tenemos oportunidad de aprender algo que sea positivo, bueno, bonito, ¿sí? Por lo tanto, es una buena reflexión en ese sentido. ¿Qué estamos dejando nosotros en cuanto a las personas que conocemos en el camino de nuestra vida? ¿Qué están dejando las personas en nosotros a lo largo de esta caminada? ¿Cuáles son esos distractivos que nosotros tenemos? ¿Cuáles son esas aves que vienen y se comen esas semillas de los buenos aprendizajes que nosotros tenemos? Son situaciones que debemos siempre tomarlas en cuenta para, como dije en un momento, para preservar aquello que es valioso. Y así también tener un refugio en nuestro corazón de recuerdos que nos ayuden a avanzar cuando nosotros estemos pasando por momentos que puedan ser difíciles. Continúa esta parábola diciendo que otra parte cayó en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra, y las semillas brotaron pronto porque la tierra donde cayeron no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Entonces, vemos también que hay dificultades, los lugares pedregosos. Nosotros a veces también somos sembrados en lugares pedregosos, más también podemos sembrar en lugares pedregosos, donde no existe un asidero. Sí, no existe un asidero. Si nosotros mismos estamos pasando por un momento difícil, por un lugar pedregoso, donde sabemos que no tenemos oportunidad de expresarnos bien o de realizar un buen trabajo como nosotros lo teníamos previsto quizá, entonces debemos entender que necesitamos mayor profundidad, ¿sí?, en nosotros mismos. Profundizar nuestros conocimientos, profundizar nuestros sentimientos, profundizar nuestras intenciones para que así pueda la semilla quedarse. Pero también existen personas que muchas veces son como aquellos lugares pedregosos, que no se permiten comprender, aprender y actuar correctamente. Y es porque existe mucha superficialidad. Y nosotros debemos combatir la superficialidad comprendiendo lo que es necesario y lo que es importante. ¿Sí? Hay cosas que para nosotros son necesarias y ese necesario es entre comillas, que no necesariamente es algo que yo tenga que utilizar. Yo lo considero como necesario, mas no es importante. Yo puedo prescindir de eso. Y nos quedamos en las tareas del día a día, en las luchas, en las incertidumbres, en todos los conflictos del día a día, y eso hace que se convierta en algo difícil de crear una continuidad coherente entre lo que se está pensando, lo que se está haciendo, sobre lo que yo estoy estudiando, en este caso espiritismo, y así nosotros nos quedamos dispersos. En realidad, al momento cuando se ve la dificultad, no reaccionamos como deberíamos reaccionar, con la madurez que nosotros deberíamos tener. Y es porque hay una capa muy superficial.
Entonces, aquellas raíces de conocimiento, de entendimiento, no encuentran un lugar donde asentarse y naturalmente se seca. Todo conocimiento que se queda superficial tiende a perderse. Todo esfuerzo que no es constante se pierde. Todo lo que nosotros no le damos importancia también se pierde. Entonces es muy importante que nosotros salgamos de la superficialidad y que comencemos a observar todo de una manera totalmente con mayor madurez espiritual, con mayor entendimiento. Dice, otra parte cayó entre los espinos y cuando estos crecieron, las ahogaron. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Son preguntas que se convierten en preguntas válidas porque a veces escogemos nosotros mismos nuestras dificultades y al escoger aquellas dificultades terminamos ahogándonos. Hay que tener muchísima sabiduría para saber qué batallas nosotros debemos pelear. Y se convierte en algo difícil muchas veces de comprender esto, ¿no? Porque debemos hacer el bien, ¿sí? A todas las personas. Sin embargo, hay que tener conciencia de algo. ¿Qué batallas nosotros podemos batallar, pelear? El entendimiento de esto, absolutamente en todas las áreas de nuestra vida, nos van a ayudar también a tener coherencia y una vivencia también diferente para poder tener un poco más de tranquilidad. Muchas veces nosotros comenzamos a obligarnos a vivir cosas que no tenemos condiciones de hacerlo. Y cuando hacemos aquello, entonces naturalmente nos quedamos asfixiados en todo eso. Entonces es más o menos también así, todos esos son los espinos. Más también son nuestras propias cargas, nuestros propios dolores internos, nuestros propios traumas, en los que nos sentimos también asfixiados y que no nos da también tregua para poder aprender. Todo eso es también una cuestión de cómo observamos la vida y de cómo enfocamos las cosas. Si nosotros enfocamos las cosas de una forma pesimista, si únicamente vemos la dificultad, si nos concentramos solamente en el problema y no en las posibles soluciones, porque no significa nada que estemos evadiendo el problema, sino que no estar encima del problema, sufriendo el problema, sino comenzar a ser un poco más proactivo. Cuando no conseguimos salir de ese estado, entonces vamos a estar asfixiados poco a poco y no vamos a comprender lo que en realidad estamos queriendo hacer, aprovechar de las experiencias. Entonces los espinos son las dificultades, aquellas dificultades que nosotros nos imponemos por voluntad propia. Los espinos son aquellos dolores que ya cada uno de nosotros tiene. Pero necesitamos disociarnos un poco de los problemas para comenzar a respirar. No existe una persona que pueda soportar vivir todo el tiempo sufriendo. Necesita disipar su mente,
necesita distraerse, necesita conectarse consigo mismo y también con personas que tengan un poco más de conocimiento o que le den la oportunidad de un consuelo, de alegría o de un consejo que sea saludable. Otra, finalmente, cayó en la tierra buena y la semilla dio fruto. Una al 100%, otra al 70% y otra al 30%. Y al final de esta parábola dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vemos que las semillas pueden caer en tierra buena y todos nosotros tenemos ese potencial de ser tierra buena. Sin embargo, hay una diferencia en esa misma tierra. El porcentaje de aceptación, el porcentaje de crecimiento de aquella semilla. Unas dieron fruto al 100%, que significa que todo aquel mensaje, todo aquello que se sembró, se va a cosechar completamente o se aprovechó completamente. Pero no todos somos así. En realidad estamos observando 3 tipos de personas. Una persona que es capaz de aprovechar todo en la vida de forma positiva y sobre todo acerca de la sabiduría. Y esa persona no solamente comprende, sino que también practica. Y por eso puede dar un servicio al 100%, puede hacer las cosas al 100%. Existen otras que dan dan al 70%, que no lograron comprender todavía todo el mensaje. Entonces, están todavía tienen algunas dificultades, tienen algunas dudas. Entonces, dan un fruto 70%, más están comprometidos con eso. Y hay personas que dan fruto al 30%, que son aquellas personas que todavía no comprenden su vida, el mensaje espírita en este caso. Y nos dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si todos tenemos oídos, más no todos sabemos escuchar? Y esto lo relaciona justamente y lo coloca aquí porque pudo haberlo dicho al principio, el que tenga oídos para oír, escuche esta parábola. Pero no, lo dice al final y cuando habla acerca de estas semillas del 100, del 70 y del 30. Es porque todos tenemos el potencial de tierra buena. Y todos tenemos el potencial de dar fruto al 100%. Más muchas veces nos escondemos en muchas cosas, en muchas cosas internas que tenemos todavía guardado y nos quedamos simplemente en el camino y no queremos ingresar, no queremos comprometernos. Y cuando no nos comprometemos, naturalmente, aquella semilla simplemente se quedará en el camino, porque no va a ir más allá. Otras veces, nosotros podemos ser como aquel lugar entre las piedras, donde nosotros estamos allí únicamente cuando necesitamos. Nos acordamos de la espiritualidad, nos acordamos y tratamos de entender ciertas cosas, porque pensamos que a través de eso vamos a encontrar un poco más de paz en medio del conflicto que nosotros estamos viviendo. Entonces, hay un interés de por medio. Hay un interés de tipo hasta religioso.
de por medio, que en realidad no le beneficia, pero el beneficio mismo de elevar sus pensamientos ya le hace bien. Pero como es una persona todavía superficial en el sentido que tampoco tiene un gran compromiso, simplemente está comprometido con su dolor y no quiere aprofundar más, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere comenzar a trabajar sus errores, sus fallas, no quiere hacerse muy responsable de sí mismo, entonces se queda solamente en la superficie, conoce, más al final la semilla muere, regresa al mismo ciclo. Existen las personas que están entre espinos, que nada les gusta, nada les complace, nada les parece bien, están siempre inconformes. Y esto es una persona que está entre espinos, asfixia a los otros y se asfixia a sí mismo porque no se siente conforme absolutamente con nada. Y cuando no está conforme con nada, entonces no puede ser feliz porque va a llevar insatisfacción a los demás. Las demás personas van a pelear con esa persona, va a ser causa de disgustos y significa que no puede crecer absolutamente nada allí. Y muchas veces nosotros podemos ser así, entonces debemos revisarnos, porque si nosotros generamos conflicto, nos vemos a nosotros mismos constantemente en conflicto con las demás personas, significa que debemos cambiar, que somos esa persona espina que no permite crecer la semilla, ni en los otros, ni en nosotros mismos. Por lo tanto, vemos esta imagen a la que tenemos que abrir verdaderamente nuestros oídos. Continúa este evangelio diciendo: escuchad pues vosotros la palabra del sembrador. Si alguien escucha la palabra del reino y no le presta atención, viene el espíritu maligno y le arrebata lo que estaba sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla a lo largo del camino. Y va describiendo, ¿sí? El que recibe la semilla en medio de las piedras es el que escucha la palabra y la recibe con gozo en el primer momento. Pero como no tiene raíz, dura poco. Y cuando sobrevienen las tribulaciones, las persecuciones por causa de la palabra, saca él de ahí un motivo de escándalo y de caída. El que recibe la semilla entre los espinos es el que oye la palabra, pero pronto las preocupaciones del mundo y la ilusión de las riquezas le ahogan en él esa palabra y se vuelve infructuosa. Los espíritus nos dicen: la palabra del sembrador expresa perfectamente los matices que existen en el modo como son aprovechadas las enseñanzas del Evangelio. ¿Cuántas personas hay en efecto para las cuales solo constituye una letra muerta, semejante a la semilla que cayó sobre las piedras, no produce ningún fruto? Y esto justamente nos lleva a la religiosidad que puede tener una persona. Una persona puede tener mucha religiosidad. Y a veces esa religiosidad se convierte simplemente en una forma de pensar mística, mágica. Mística no significa que esté mal, mas sí en una forma mágica en el sentido que tome el Evangelio no como una orientación para su vida, sino toma el Evangelio como una herramienta donde va a solucionar mágicamente sus problemas. Y es en ese momento cuando nosotros estamos transformando el Evangelio, estamos transformando el espiritismo
en, en una herramienta mágica para que me vaya bien. Nosotros deberemos comprender que aquellas consecuencias morales, las virtudes que nosotros podemos estar desarrollando a lo largo de nuestra vida son las verdaderas herramientas que van a garantizar una felicidad plena, alegría en nuestro corazón. Nosotros podemos ir al centro espírita y solamente buscar las comunicaciones con las entidades espirituales y querer recibir mensajes de espíritus queridos para nosotros, familiares, en fin, o un consejo como si fuese algo cabalístico. Y eso es solamente ver el brillo que puede traernos la doctrina, pero no ver suficientemente el fondo de todo esto. Cuando nosotros nos instruimos, tenemos la capacidad de discernimiento, de entendimiento. Comenzamos a ver la belleza de todo, comenzamos a comprender el mundo. Cuando nosotros nos instruimos, cuando nosotros únicamente nos dejamos llevar por un fenómeno, entonces no sucede eso. Cuando nosotros nos dejamos llevar por un fenómeno, únicamente vemos el fenómeno, pero al momento que los días pasan, aquella cosa que nos maravilló deja de tener el mismo brillo. Y necesitamos nuevamente otra prueba, otro fenómeno, para llegar en un momento y preguntarnos si es que en verdad eso será cierto. Porque los seres humanos somos muy imaginativos y naturalmente nos interesa satisfacer esa curiosidad o esa imaginación. Y cuando escuchamos los verdaderos consejos de las entidades espirituales, y ojo con esto, que toda la codificación espírita son orientaciones dadas por los espíritus. No es un libro escrito por una persona, son orientaciones las cuales fueron transcritas, sí, pero son orientaciones dadas por los espíritus. Y cuando nosotros comenzamos a ver esas verdaderas orientaciones, tenemos la oportunidad de ir solucionando muchos conflictos internos. Cuando yo me deshago de algún conflicto interior, entonces estoy evolucionando, estoy creciendo. Y a la medida que todo eso va aconteciendo, entonces también tengo la oportunidad de interactuar con espíritus bondadosos. Por eso vale la pena reflexionar sobre el Evangelio según el Espiritismo, comprender la ética de Jesús, comprender que nosotros podemos dar cabida a ese fenómeno mediúnico, más un fenómeno mediúnico ordenado, bien orientado, dispuesto para la ayuda, dispuesto para nuestro crecimiento. Y entender, sobre todo para los medios, que el mensaje que usted está dando para otra persona que está psicografando es primero para usted y después es también para la otra persona. Si nosotros comenzamos a observar eso y tratamos de actuar sobre nuestra ética, sobre nuestra moral, sobre nuestra reforma íntima, entonces vamos a comenzar a crecer. Y vamos a tener experiencias bellísimas a causa de ese crecimiento, a causa de los frutos que nosotros estemos dando. Cuando Jesús nos habla que no estaremos a solas, en verdad es así, todos nosotros estamos acompañados. Más, nosotros debemos tener las puertas abiertas para ser bien acompañados. Si nuestros pensamientos son elevados,
Si tenemos buena predisposición, si somos personas positivas en nuestro actuar, en nuestro pensar, entonces seremos personas también que van a recibir influencia de buenas entidades. Mas si somos personas pesimistas, malintencionadas, entonces acontecerá todo lo contrario. Espíritus poco evolucionados también van a estar junto a nosotros. Debemos comenzar a pensar qué preferimos en nuestra vida. ¿Preferimos la paz, la tranquilidad o preferimos el conflicto? Si nosotros deseamos la tranquilidad en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, entonces necesitaremos hacer ciertas reformas. Requeriremos ser un poco más disciplinados y optar por hábitos que sean saludables. Y al hacerlo todo eso, entonces podremos crecer y dar buenos frutos en nuestra vida. Eso es la reflexión de hoy en cuanto al Evangelio según el espiritismo. Sí, lo que hoy trabajamos es la parábola del sembrador. Espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté también reflexionar sobre esto. Si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes, tanto mis amigos de Zoom que están presentes, como también a nuestros amigos en Facebook. Es una de las parábolas muy bonitas que las podemos encontrar. Todas las parábolas son especiales. Sin embargo, hay algunas parábolas que nos revelan un poco más. Sobre todo, el saber que nosotros mismos podemos descalificarnos. No es que Dios nos descalifique, no es que Dios diga tú no sirves. No, eso no sucede. Sucede que nosotros muchas veces nos descalificamos, no nos permitimos avanzar, no nos permitimos tener aquella experiencia. Y hay que asumir ese compromiso interno, donde nosotros aceptamos la experiencia de tener paz, de tener tranquilidad, de tener armonía y felicidad. Muy bien, vemos que no tenemos preguntas. Muchas gracias y buenas noches a todos.